Domingo se cumplirán 50 años del asesinato de don Eugenio Garza Sada, el líder empresarial regiomontano, propietario de la cervecería Cuauhtémoc y fundador del TEC de Monterrey. Un comando de la Liga 23 de septiembre intentó secuestrar a Garza Sada y en su intento acabó matándolo. Hace unos años, el historiador Pedro Salmerón calificó como un acto de jóvenes heroicos el asesinato de Garza Sada, jóvenes valientes, dijo, y los libros de texto actuales, los que se acaban de dar a conocer, mienten al decir que ese comando intentó retener al empresario. No intentó retenerlo, fue un intento de secuestro que terminó en asesinato. Y además, como lo hemos investigado, lo hemos publicado hace ya un buen tiempo, fue un intento de secuestro del que las autoridades federales tenían conocimiento desde un año y medio antes, porque tenían infiltrada con agentes de la Federal de Seguridad, informantes de la Federal de Seguridad, la célula que cometió ese crimen. El legado del empresario Eugenio Garza Sada perdura a 50 años de su asesinato. Fue un hombre con un enorme compromiso social y profesional, cualidades que se vieron siempre reflejadas en los proyectos que emprendió, colocándolo como uno de los mayores impulsores de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Su crimen dejó una herida en el país que aún no cicatriza. El 17 de septiembre de 1973, integrantes de la célula guerrillera Liga 23 de septiembre intentaron secuestrar a Eugenio Garza Sada. Además del dinero del rescate, los atacantes pretendían exigir la excarcelación de su compañero Gustavo Adolfo Irales, preso en el penal de Topo Chico. Ese lunes, Edmundo Medina Flores, Miguel Torres Enríquez, Anselmo Herrera Chávez, Javier Torres Rodríguez, Hilario Juárez García y Elías Orozco Salazar esperaron al empresario en el cruce de las calles Quintanar y Villagrán de la colonia Bella Vista en Monterrey. Al ver el auto, un Galaxy modelo 1968, Edmundo Medina dio la orden. De inmediato, dos jóvenes armados trataron de bajar a Garza Sada de su vehículo. Fue entonces que comenzó el intercambio de disparos. El escolta Modesto Hernández fue asesinado a quemarropa por Edmundo Medina, mientras que el chofer Bernardo Chapa y el propio empresario intentaron repeler el ataque, pero fueron asesinados. Los atacantes huyeron, dos de ellos lesionados. Con los días, integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos. Esta agresión fue consentida por el gobierno de Luis Echeverría. Así lo documenta la investigación revelada en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, de Jorge Fernández Menéndez. El periodista tuvo acceso al expediente con el número 11-219-972 de la Dirección Federal de Seguridad. En las hojas 46 y 47 se detalla el informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. Desde entonces, los informes llegaron cotidianamente hasta el día de los hechos. El título de esas hojas no deja dudas. Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera, quien era hijo del empresario. El informe detalla que el 4 de diciembre de 1971 se realizó una junta donde se propusieron los secuestros. El dinero del rescate sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno por la filtración de Manuel Saldaña Quiñones, alias Leonel, en la Liga 23 de septiembre. Tras el asesinato, Héctor Escamilla Lira, detenido en Culiacán, confirmó que lo ocurrido a Eugenio Garza Sada fue con participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Pese a conocer a detalle lo que iba a suceder, Echeverría no hizo algo para impedir el asesinato del empresario, pero sí asistió al funeral. En septiembre de 2019, el entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, publicó en las cuentas oficiales del instituto que un comando de jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó raptar al empresario Garza Sada en 1973. Después de severas críticas por la manera como se refirió a los guerrilleros, el instituto eliminó el adjetivo y Salmerón presentó su renuncia. Para el
Ahora, a 50 años del homicidio de don Eugenio Garza Sada, los creadores de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública buscan tergiversar los hechos. En el libro Sin recetas para la maestra y el maestro, en su fase 6 para secundaria, se asiente que el primer descalabro de la Liga Comunista 23 de septiembre ocurrió al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza. Lo cierto es que no se intentó retenerlo, sino secuestrarlo. En el expediente al que tuvo acceso Jorge Fernández Menéndez, se indica que la ejecución operativa del secuestro recayó en los responsables del Comité Coordinador Zonal, entre ellos Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, pero esto no aparece en el libro de la SEP. Otro intento por distorsionar lo que realmente pasó ese 17 de septiembre lo encontramos en la página 22 del libro, donde se lee que perdieron la vida el empresario y su chofer, cuando en realidad fue un homicidio. A 50 años del homicidio de Eugenio Garza Sada, los creadores de los libros de la SEP buscan distorsionar un hecho que sacudió a todo el país. Bueno, hay que destacar e insistir en varios puntos para tener el contexto real de lo que pasó hace 50 años. Eugenio Garza Sada era un dirigente empresarial muy crítico con el gobierno de Luis Echeverría. La Dirección Federal de Seguridad, que era todopoderosa en aquella época, lo sabía que se estaba planeando el secuestro de Eugenio Garza Sada y no lo impidió en ningún momento. El presidente Echeverría tenía los informes de los directores de la Federal de Seguridad, dejó seguir el secuestro en medio del torbellino político que propició unos días antes el golpe de Estado en Chile y el enfrentamiento de empresarios de Monterrey y de Guadalajara con el gobierno federal. Había otro elemento que también era importante. Eugenio Garza Sada había prácticamente concretado, había pagado ya el adelanto de algo que era uno de los principales medios de comunicación en aquel momento, la cadena García Balseca, la cadena de los Soles. Los Soles y el Excelsior eran los dos grandes periódicos en aquella época. Estaba el Universal, pero no tenía comparación con la influencia política que tenía Excelsior y con el amplísimo desarrollo que tenían las carreras de los Soles, que tenían periódicos en todo el país. La iba a comprar Garza Sada y el asesinato, el intento de secuestro que termina en asesinato, impide aquella compra que le hubiera dado voz en todo el país en una época de gobiernos profundamente populistas y autoritarios, como era el gobierno de Luis Echeverría. Queda otra pregunta que no sabemos cómo responder, que la hemos investigado también en aquel libro, Nadie supo nada. ¿Fue un secuestro? ¿Hubo un rescate? ¿O fue simplemente un asesinato que estuvo disfrazado de intento de secuestros? Ni jóvenes valientes ni retención. Fue un crimen cometido con la venia del gobierno de Luis Echeverría, o por lo menos, si queremos ser indulgentes, con las fuerzas de seguridad federal de aquella época. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y de esos convulsos días de 1973, hace medio siglo, de la eclosión de golpes militares, de movimientos guerrilleros, de secuestros, asesinatos, desapariciones, de todo eso van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. 1973 terminó siendo un año clave para muchos por los eventos que ocurrieron en muchos lugares del mundo, pero particularmente en América Latina. Hablábamos hace unos minutos de los 50 años del asesinato de Eugenio Garza Sada, un asesinato que marcó
a México en aquel momento y que sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Fue el año del golpe de Estado en Chile, fue el año del surgimiento a partir de ese golpe de Estado de muchos movimientos populares que se convirtieron en guerrillas, algunos sin ser tampoco movimientos populares, pero fue un año de secuestros, fue un año de distintos tipos de atentados, fue un año complejísimo y que, como decíamos, marcó buena parte de la historia de América Latina. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto como siempre saludarte. A ver, confluyeron, me parece, en América Latina en aquel momento muchas cosas, de gobiernos autoritarios, de intervención de Estados Unidos, de experimentos como el de Allende que terminaron siendo fallidos, de auge de la Revolución Cubana y de endurecimiento. Ese es el año con el caso Padilla y demás que se endurece la Revolución Cubana y todo confluye en un año profundamente desestabilizador para el continente americano y particularmente también para México, no nos engañemos. A mí lo que me parece muy que sucede todo al mismo tiempo es el florecimiento de una gran cantidad de figuras de una enorme fuerza que eran considerados como de ultraderecha, que en aquel tiempo el término ultraderecha no se utilizaba, eran simplemente tiranos o simplemente dictadores, no había el concepto de autocracia y todo este tipo de cosas, combinado con un endurecimiento de la Revolución Cubana. Y también, maestro, si usted recuerda, del 66 al 75 es el florecimiento de la Revolución Cultural China. Y ese movimiento de la Revolución Cultural China, ¿sí?, es con el fin de volver a fortalecer la gran figura de Mao y esta idea maoísta que tenían una gran cantidad de grupos, porque una gran cantidad de grupos que empezaron a surgir de la nada, que no tenían que ver inclusive con elementos políticos, sino con factores de desorden social, que tenía que ver con delincuencia, que no tenía que ver con ideología. Muchos grupos salieron y tenían el impulso y el sentido de la filosofía maoísta, tomar la guerra. Cada uno de los individuos debía tomar la guerra por su propia cuenta, debía luchar contra la clase explotadora. Todo el librito rojo que no entendíamos ninguno de nosotros cuando éramos jóvenes, que todos los leímos y que nadie comprendía el librito rojo de Mao Zedong. Y eso pega directamente en América Latina en dos tipos de guerrilla. Ahí usted sabe muchísimo más que yo. Una guerrilla de carácter rural es la guerrilla de la sierra, la guerrilla de rodear las ciudades desde el campo, ¿no? Vietnam y exactamente. Entonces entra la gran cultura de esconderte en la sierra, esconderte en la jungla, esconderte en los grandes bosques tropicales, y ahí empiezan a aparecer grandes personajes de los 60, que está Lucio Cabañas, está Genaro Vázquez, está esta famosa población de Guerrero donde todo se llevaba a cabo, Atoyac, que parece ser como un gran manantial de ese movimiento ideológicamente hablando. Pero ese movimiento ideológicamente hablando tenía otro sustento, maestro, tenía que ver con otras ideas. Se contrastaba con el nacimiento o desarrollo de una guerrilla urbana que fue la que afectó verdaderamente a una gran cantidad de ciudades en México. La guerrilla urbana tenía otro concepto, otra idea, era una mezcla como de elementos trotskistas con elementos, y ahí nace lo que fue el gran monstruo para nosotros. O sea, crecimos, las generaciones nuestras crecimos con la idea de la Liga del 23 de septiembre como algo que estaba insertado en nuestra sociedad y que de nuestra sociedad empezaba a florecer esa violencia, porque eran seres humanos que parecían absolutamente normales. Era otra manera. Max Weber decía, en ciudades como las que estamos viviendo, con 30 personas, uno puede provocar un caos terrible en una ciudad. Es que una de las paradojas, hay movimientos sociales que han sido, que se han transformado en guerrillas y fueron muy populares.
Tenían mucha base social. Una de las paradojas en México es que realmente la Liga 23, el MAR y otras organizaciones que existían no tenían base social, no tenían trabajo político en los sindicatos, no tenían trabajo político en su ideología. No eran claros, incluso era una fusión de muchas cosas. Pero además, como lo demostramos en el reportaje que acabamos de presentar y en un libro que escribimos ya hace algunos años que se llama Nadie supo nada, la Dirección Federal de Seguridad tenía infiltrados esos grupos y los terminaba manejando. Maestro, esa es la mayor paradoja de todo. Eso es lo que no entendemos. Ahí creo que tiene que ver no solamente Luis Echeverría, sino la gente que rodeaba a nivel de seguridad, las personas que manejaban la seguridad en este país. Este país siempre ha tenido la necesidad de manejar un enorme control sobre la sociedad. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué mejor manera de controlar que provocar la enfermedad controlando la enfermedad? ¿Sí? Crear el problema para solucionar el problema. Exactamente, entonces dejo que se desparrame el problema sabiendo dónde está, sabiendo qué provoca y sabiendo qué sucede. El caso de el señor Garzazada fue un escándalo para nosotros, sobre todo por las reacciones espontáneas que tuvo la gente de Monterrey, las reacciones que tuvo la familia Garzazada cuando llegó la presencia del licenciado Luis Echeverría, al cual se le adjudicaba de manera directa la responsabilidad de este acontecimiento. Y si mal no recuerdo, el término crimen de Estado brinca por completo en ese momento. ¿Sí? Brinca en ese momento y luego se ha comprobado. Pero también todo esto se inscribe en algo que va más allá. Fernando Gutiérrez Barrios tenía algo que ver. Era uno de los subdirectores de la Federal de Seguridad. Era precisamente una persona que era especializado en desparramar la problemática para poder controlar la problemática. Además, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, en los archivos de la CIA, aparecen como informantes de la CIA, y al mismo tiempo se los consideraba grandes amigos de Fidel Castro. Fernando Gutiérrez Barrios. Eso se llama trabajar. No, maestro. Esas son las grandes contradicciones que tiene esta llamada guerrilla urbana, o que tiene, vamos a llamarle guerrilla urbana a todo aquello que sucede dentro de los perímetros de algo que tiene asfalto, maestro. Nada más. ¿Sí? Y que tiene características muy diferentes de la guerrilla rural. Totalmente distintas, porque parecía que iban siempre buscando dinero para alimentar movimientos que uno no sabía hacia dónde se movilizaban esos movimientos. ¿Sí? La labor de un político es manipular, no es engañar. ¿Sí? Y creo que en ese sentido, a nivel de... es una manipulación positiva. Claro. Tú mueves a la gente. Ahora, si tú le dices, para que puedas manipular una sociedad, necesitas que la sociedad esté educada. Por eso Hitler logró manipular de esa manera a la sociedad alemana, que era una sociedad educada, una sociedad narcisista y una sociedad llena de necesidad de venganza. Pero nosotros, que somos una mezcla absolutamente de todo, más que yo no entiendo cómo hay un partido nazi mexicano si somos una mezcla de todo. Yo no acabo de entender qué aglutinó a estos personajes en la Liga 23 de septiembre. Yo inclusive me atrevo a pensar que había un pensamiento absolutamente de carácter de rebelión romántico metido desde las instituciones, maestros, formas de educados, a una gran cantidad de gentes que no vivieron las injusticias sociales, pero que se las enseñaron, que las aprendieron y quedaron automatizados. Tú has dicho siempre que la política son emociones. Todos son emociones. Y buena parte de esos movimientos armados había manipulación, había penetración de grupos políticos, incluso del gobierno, pero para muchos de quienes participaron en esos movimientos, en la Liga 23 y en otros, era un movimiento de emociones. Y era un movimiento de emociones, de lucha contra los opresores, y de querer replicar la revolución cubana, y de querer replicar la revolución cultural, o de querer a eso es a lo que me refiero con ese sentido en realidad romanticista, que no tenía
que no tenía una base social para avanzar. Y que México tenía condiciones muy diferentes a la América Latina. América Latina estaba viviendo el apogeo de los grandes dictadores, maestro. ¿Sí? La política exterior norteamericana era verdaderamente entrometida. O sea, y era plena Guerra Fría. Era absoluto. América Latina fue un gran caldo de cultivo de una serie de experimentos en nivel político y social que todavía no han acabado de salir. O sea, lo que pasó con la ITT en Chile, lo que pasó con los argentinos, todo América Latina estaba hecha de alguna manera, estaba preparada para provocar situaciones de caos. Recuerdo que una persona me decía, siempre hay que tener un lugar donde haya un caos constante para poder tener la posibilidad de poder estar vigilando un espacio. Si Cuba dejó de serlo, ahora vamos sobre Venezuela. O sea, al fin de cuentas, todo esto es pensado. La Liga 23 de septiembre, yo no recuerdo ideas claras, no recuerdo ya los líderes, no sé, creo que un gran porcentaje de esos líderes acabaron incrustados en la burocracia, trabajando para la burocracia. Que sobrevivieron la mayoría. Que eso era lo mismo que hacía o lo que hizo Echeverría con el movimiento del 68. ¿Cómo solucionó el problema? Los becó. ¿Cómo los becó? Dándoles trabajo. Hay personas que nunca han trabajado, que han sido eternamente becarios a través del Estado y a través de eso demuestran un fervor social que yo no sé de dónde les viene. ¿De dónde lo sacaron? La dictadura perfecta, decía Mario Vargas Llosa. Gracias. ¿Qué tanto le molestó al maestro Paz, maestro? Muchísimas gracias. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y mañana será el grito de independencia, donde por primera vez no están invitados a Palacio Nacional los representantes del Poder Judicial. Al día siguiente será el desfile militar conmemorativo. La columna de ese desfile estará encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Bienvenidos. Comenzó la cuenta regresiva. La plancha del Zócalo de la Ciudad de México está lista para el grito del inicio de independencia. Esta vez, entre los invitados a Palacio Nacional, no estarán los ministros que integran el Poder Judicial. Habrá fuegos artificiales, adornos con luces de colores y un concierto con el cierre del Grupo Frontera. Para el día siguiente, miles esperan el desfile militar del 16 de septiembre. Participarán 15,000 elementos, entre ellos 3,000 mujeres. Serán contingentes de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, que recorrerán casi 10 kilómetros. El comandante del desfile será el general Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor, conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el único orador será el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Participarán 17 delegaciones extranjeras, entre ellas provenientes de Rusia, Corea, China, Sri Lanka, Nepal, Cuba y Venezuela. Se espera una celebración grande, con muchos invitados. Sin embargo, habrá lugares donde no habrá fiestas patrias, como en 3 municipios y una agencia municipal de Oaxaca. Esto debido a que no existen las condiciones políticas y sociales. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López. Se trata de Matías Romero, San Mateo, Río Hondo, San Antonio, Nanahuatipam y Reforma de Pineda. En este último, el Palacio Municipal está tomado por manifestantes, mientras que en los otros casos existen conflictos postelectorales. Ante la violencia generada por grupos armados en Chichihualco y Tierra Colorada de Guerrero, tampoco habrá festejo. Mismo panorama sucede en Zacualtipán, Hidalgo. Y como mañana no tendremos todo personal, porque a las 11 de la noche, como siempre, los 15 de septiembre, será el momento del grito de independencia, que le invitamos a ver aquí en ADN 40. Le adelantamos qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una serie española realmente buena, El Cuerpo en Llamas, una historia sobre un crimen real ocurrido años atrás en Barcelona, con una gran actuación de Úrsula Corberó, esta mujer que se hizo joven, que se hizo muy conocida para muchos de nosotros por su papel
interpretando a Tokio en aquella serie La Casa de Papel. Es una muy buena serie con muchos ángulos diferentes y una gran recreación de esa historia. Que oír fue la entrega de los premios MTV y fue la hora de las mujeres que arrasaron con la mayoría de los premios. Destacaron dos: Taylor Swift, que se llevó nada menos que 9 estatuillas, y Shakira, quien se llevó 2, pero tuvo una gran presentación. Taylor Swift anuncia la salida de su nuevo disco 1989, es un disco que ya sacó, pero que presentará ahora todo con nuevas versiones de sus canciones, y Shakira aún no termina de sacar un nuevo disco, aunque ha sacado varias de las canciones del mismo. Pero mientras tanto puede escuchar el concierto en vivo de Shakira en París, que es quizás lo mejor que ha hecho en sus presentaciones, en sus conciertos. Que leer un libro definitivo sobre un tema clave del siglo XX, la crisis de los misiles, del historiador Max Hastings, una historia exhaustiva con testimonios en primera persona, entrevistas, revelación de documentos secretos de la crisis que estuvo a punto de desatar la guerra nuclear en 1962. Además, pone en contexto cómo y por qué se dio esa crisis, incluyendo las personalidades de John F. Kennedy y de Nikita Khrushchev. Es un libro espléndido, pero atención, no es para llevárselo de viaje en formato que no sea digital. Es un libro de nada más y nada menos que 1,400 páginas. ¿Y ya lo leíste? Ya ¿Completito lo hemos leído. las 1,400 Lo páginas? revisamos, no, las 1,400. ¿Sabes qué tienen esos libros? Que puedes agarrar capítulos, lo dejas y luego agarras otro capítulo, y siempre son muy interesantes. Leerse las 1,400 de un jalón no es nada fácil. Pero ya me diste la idea. Voy a leer unos cuantos capítulos de la crisis de los misiles, porque sin duda es un tema interesantísimo. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Escanee este símbolo QR si quiere ver los contenidos especiales de Todo Personal en el YouTube de ADN 40. Nosotros ya nos vamos. Mañana no va a haber programa de Todo Personal porque hay un programa especial del Grito de la Independencia. Por supuesto, sintonice ADN 40 para ver el grito, para hacer la fiesta y para convivir con toda nuestra gente desde aquí, desde los estudios y desde el Zócalo capitalino. Y por supuesto, tengo un gran fin de semana. Descanse, sueñe bonito, y nos vemos el lunes en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche. Tenga un muy buen Grito de la Independencia, un muy buen desfile militar. Véalos, disfrútenlos si puede, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.